Vamos a hablar sobre la tibieza espiritual, el peligro de un corazón indiferente. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra que ha sido leída en esta hora. Rogamos, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, que tú avive, que tú encienda nuestras vidas. Que tú nos despiertes, Señor, al peso de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder vencer la tibieza espiritual en cada una de nuestras vidas, por Cristo. Amén. Hace varias semanas hubo un mensaje que se publicó en las redes sociales que provocó un gran debate en nuestro país. Y no solamente por el contenido del mensaje, sino por la persona que estaba publicando este mensaje. Nada más y nada menos que la embajadora de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo y un socio económico, un socio estratégico de la República Dominicana. El mensaje generó controversia porque surgió a raíz de la participación de la República Dominicana en una cumbre progresista en España, meses después de haber recibido nada más y nada menos que al secretario de Estado de los Estados Unidos, que representa una línea conservadora. El texto que la embajadora publicó precisamente es Apocalipsis 3:16, que dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así que la idea detrás de esta publicación era la siguiente: ustedes no definen una posición como país. Ustedes no se definen si son de la derecha o si son de la izquierda. Recibir una advertencia de una figura pública como esta es algo impactante, pero mucho más serio es recibir una advertencia directa del mismo Cristo. Apocalipsis 3, no estamos ante una carta diplomática, no es una advertencia de una figura política, es la advertencia de Cristo, es una evaluación de Cristo sobre la condición espiritual de su iglesia. No son palabras suaves, no son palabras ambiguas, no son palabras diplomáticas. Jesús dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo más peligroso no es ser criticado por el mundo, lo más peligroso es escuchar estas palabras de la boca de Jesús: eres tibio y por tanto te vomitaré de mi boca. Son palabras fuertes, son palabras difíciles. Quizás esta sea una de las declaraciones más fuertes de toda la Biblia, pero al mismo tiempo es un acto de amor de Cristo hasta esta iglesia. Versículo 19, él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que Cristo no está confrontando a la iglesia de la Odisea porque la aborrece. Cristo la está confrontando porque le ama y quiere llamarla al arrepentimiento. El mensaje de esta mañana he orado para que el Señor te permita reflexionar, te permita evaluar tu propio corazón y que tú puedas reflexionar a la luz de esta palabra de la forma en que tú estás viviendo tu vida. Porque el propósito de la Biblia no solamente es informar nuestra mente, es también examinar y transformar nuestro corazón.
Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Porque la palabra de Dios puede entrar a lo más profundo de tu corazón y revelar aquellas cosas que permanecen ocultos, aquellos pecados ocultos, cortar de raíz todo pecado en tu vida. Porque la palabra de Dios en la mano de Cristo es poderoso, es como un bisturí en la mano de un médico experto. Ella no solamente te confronta, ella también te sana. La palabra de Dios te hiere para despertarte, te corrige para restaurarte. Así que Dios use su palabra en esta hora para remover el pecado de tu vida, para cortarlo de raíz, para despertar el alma dormida y para restaurar el corazón que se ha enfriado espiritualmente. Yo quisiera presentarte a Cristo como un médico que examina el corazón tibio. En segundo lugar, que expone los síntomas de un corazón tibio. Y finalmente, que sana el corazón tibio. Primera parte, mira el diagnóstico de un corazón tibio. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y esta expresión, el ángel, se refiere al mensajero o al pastor de esta iglesia de la Odisea. La Odisea es una de las 7 iglesias del Asia Menor que Cristo, luego de su resurrección, ascensión y glorificación, envía una carta a través del apóstol Juan. Y es interesante la forma en que Cristo se presenta a cada una de estas iglesias. Se presenta revelándole parte de su carácter. La introducción a la carta no es simplemente palabras bonitas, es un mensaje a estas iglesias. Es que la iglesia solamente puede entender correctamente su condición espiritual cuando entiende quién es Cristo realmente. Juan Calvino lo decía de esta manera: solo podemos llegar a conocernos realmente cuando tenemos un conocimiento correcto de quién es Dios. Cuando tú asciendes y tú conoces quién es Dios y luego desciendes y conoces quién tú eres, conoces tu propio pecado, entonces es en ese momento que tú entiendes tu necesidad de Dios. En otras palabras, cuando vemos quién es Cristo, entonces podemos ver en realidad quiénes somos nosotros, cómo es nuestro corazón delante de Él. El Señor escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor, y Él se le presenta como el que se pasea en medio de los 7 candeleros, el que se pasea en medio de la iglesia y conoce su situación real. Él escribe a la iglesia de Esmirna, una iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo perseguida, y se le presenta como el primero, el postrero, el que estuvo muerto, mas hoy vive por los siglos, para decirle a esa iglesia que en medio de su sufrimiento, en medio de su persecución, Él tiene el poder sobre la muerte y Él puede sostener su vida en medio de la aflicción. Él se le presenta a la iglesia de Pérgamo, una iglesia tolerante al pecado. Y Jesús se presenta como aquel que tiene una espada aguda de 2 filos, que usa su palabra para juzgar, para corregir, para confrontar el pecado. Él se le presenta a la iglesia de Teatira, una iglesia que había permitido la inmoralidad y la falsa enseñanza. Cristo se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, pies semejante al bronce bruñido, indicando que su mirada es penetrante, que Él puede ver lo que hay en tu corazón, pero que también Él puede juzgar con firmeza todo pecado. Y finalmente Él se presenta a esta iglesia: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esa iglesia necesitaba escuchar una verdad que no se podía negociar, necesitaba escuchar un diagnóstico fiel de parte de Cristo. Y para tener un diagnóstico verdadero, esto va a depender de quién es que hace ese diagnóstico y también del conocimiento que tenga esta persona. No es lo mismo una opinión de un curioso que la opinión de un médico experto en el área. Así que Él se presenta: he aquí el amén. Esa palabra significa así sea, ciertamente, verdaderamente, pero es la primera vez que esta palabra, este título, se utiliza para una persona. Y está diciendo que Jesús es la afirmación final de Dios, que Él es la verdad absoluta, que es Él es el cumplimiento de todo lo que Dios ha revelado, de todo lo que Dios ha dicho. Isaías 65:16 dice que Dios es el Dios de la verdad, y ahora aquí presenta a Cristo como el Dios del amén. Todo lo que Dios dice es seguro, es firme y es verdadero en la persona de Cristo.
pero Él se presenta también como el testigo fiel y verdadero. Él es alguien completamente digno de confianza. En un mundo de mentiras, Él es el único camino, la única verdad, la única vida. No hay engaño, no hay error, no hay confusión, no hay contradicción en Cristo. Todo lo que Él dice se cumple. Todo lo que Él promete se cumple. Todo juicio que Él emite es un juicio verdadero. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él se presenta como el principio de la creación de Dios. Eso no significa que Cristo fue el primero en ser creado, sino que Él es el origen, Él es la fuente, Él es el propósito de toda la creación. Todo fue creado por medio de Él y para la gloria de Él. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Así que que es el amén, que es el testigo fiel y verdadero, que es el principio de la creación de Dios, que te conoce perfectamente, es el que va a hacer este diagnóstico. Yo conozco tus obras. Yo recuerdo hace aproximadamente 15 años, estaba recién casado. Mi esposa se le diagnosticó una enfermedad. Yo pensé que era una enfermedad sencilla. Estábamos ahí en el consultorio y de repente yo veo que viene un grupo de estudiantes a evaluar a mi esposa. Y digo, bueno, si es un caso de estudio es porque es grave realmente la situación. Pero me asusté más cuando la doctora me llamó a su consultorio y me empezó a preguntar, ¿qué tiempo tú tienes de casado? Y luego me dice, tú sabes que tu esposa es una bomba de tiempo. Tú sabes que ustedes, con esa condición que ella tiene, no van a poder tener hijos. Es decir, me estaba diciendo, sal corriendo por tu vida. Así que decidimos buscar el diagnóstico de una de las personas que más sabía en el país sobre este tema. Y fuimos a su consultorio. Entramos al consultorio y veo una paciente que está ahí, que está en una condición muy, pero muy mala. Así que a mi suegra Arsenia se le ocurre preguntar, ¿y qué es lo que ella tiene? Y resulta ser que ella tenía lo mismo que le habían diagnosticado a mi esposa. En ese momento salí del consultorio y oré, Señor, ten misericordia de nosotros, que no sea esto que tenga mi esposa. Pero cuando llevamos los análisis donde este médico experto, él solamente se sonrió y dijo, en ninguna manera, eso no es lo que ella tiene. Hoy mi esposa está sana y por la gracia de Dios tenemos 3 hijos. Es decir, que ese diagnóstico era un diagnóstico falso. Un diagnóstico te puede cambiar la vida por completo si es el diagnóstico correcto. Ese no es un diagnóstico de Juan. Ese no es un diagnóstico del pastor de la iglesia de la Odisea. Es un diagnóstico del amén, del testigo fiel y verdadero, del principio de la creación de Dios. Y lo que Él dice es verdad porque Él es el amén. Y lo que Él afirma sobre tu vida es cierto porque Él es fiel y verdadero. Y lo que Él declara, Él tiene toda autoridad para hacerlo porque Él es el principio de la creación de Dios. Él tiene el poder y la autoridad para evaluar su iglesia y para evaluar también tu propia vida. Él no necesita una segunda opinión. Él no se confunde con los síntomas. Él no interpreta mal los resultados. Él te conoce perfectamente, conoce tus pensamientos, tus emociones, te conoce a la perfección. Yo te conozco. Y cuando Cristo dice yo te conozco, esto debería hacernos temblar. Y más cuando Él dice, conozco que no eres ni frío ni caliente. Es interesante la estructura de todas estas cartas, porque en todas las cartas que Cristo escribe a su iglesia, hay una presentación de Cristo, hay un reconocimiento, hay una advertencia, hay un llamado al arrepentimiento, hay una promesa, pero también hay un elogio hacia esta iglesia. Pero en la Odisea no aparece ningún elogio. Solamente Cristo dice, yo te conozco, y luego dice que ni eres frío ni caliente. Así que la tibieza espiritual, en primer lugar, es una condición pecaminosa delante de Dios. No eres ni frío ni caliente. En el contexto bíblico, una persona fría es una que su corazón se ha enfriado por causa de la maldad y por causa del pecado. El Señor Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una persona caliente apunta a una vida espiritual ferviente. Dice Romanos 12:11, fervientes en espíritu
sirviendo al Señor. Pero de acuerdo al contexto cultural en que se escribe esta carta, parece asociarse a un problema que tenía esta ciudad. Esta ciudad tenía un problema con las aguas. Cerca de esta ciudad había otra llamada Hierápolis, que era conocida porque tenía aguas calientes, aguas termales, que eran medicinales. Y luego estaba la otra ciudad que se llamaba Colosas, que era famosa porque tenía aguas refrescantes, aguas frías. Y ahí estaba la Odisea en el medio. Ellos tenían un acueducto subterráneo que llevaba el agua hasta la ciudad, pero cuando el agua llegaba a la ciudad llegaba tibia y muchas veces llegaba contaminada. Y eso hacía que las personas que no estaban acostumbradas a esa agua, principalmente los visitantes, cuando tomaban el agua, la vomitaban, le producía náusea. Una vida que no es fría ni caliente apunta a una persona que es inútil para el reino de Dios. Un creyente que aparentemente está en neutro, está en el medio, está medio comprometido con Dios. Es una persona que está funcionando religiosamente, pero que está muriendo espiritualmente. Usted lo ve y está bien, aparentemente funcionando bien, pero está muriendo espiritualmente. No es tan impío para decir que es un mundano, pero tampoco está tan comprometido para decir que es un verdadero discípulo de Cristo. Así que la tibieza no es una emoción pasajera, es una condición de pecado. La tibieza es una condición de pecado. Segundo, la tibieza es una condición de apatía espiritual. Mire el versículo 19. Jesús le dice, arrepiéntete, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, que ellos habían perdido el celo, habían perdido la pasión por Dios. Aparentemente tienen una fe, pero viven vidas cristianas superficiales, cómodas, religiosas, autosuficientes, sin depender de Cristo. El diccionario define la palabra apatía como falta de interés, falta de energía, falta de motivación para aquellas cosas que realmente son importantes. Y la apatía espiritual es una indiferencia, frialdad, es una pérdida de entusiasmo hacia Dios y hacia las cosas espirituales. Es cuando el corazón deja de arder por Cristo. Se manifiesta en forma de pereza espiritual, rutina religiosa, desinterés por la oración, falta de hambre por la palabra de Dios, falta de pasión por congregarse y servir al Señor. No hay emoción para las cosas de Dios. Es la condición del pueblo. Mateo 13:15, Jesús dice, el corazón de ese pueblo se ha vuelto insensible. Tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no pueden ver porque son insensibles. Es la condición del pueblo de Israel en Ageo. Fruto de su comodidad, ellos estaban utilizando todo su tiempo, todos sus recursos solamente en ellos mismos. Y el Señor le dice, ustedes están pensando en sus casas artesonadas, mientras la casa del Señor está desierta. Dios no era una prioridad en su vida. Vamos para el río, hay tiempo, hay emoción. Vamos para la playa, hay tiempo, hay emoción. Vámonos al Pico Duarte a pie, nos vamos. Vamos a buscar del Señor, vamos a orar. Vamos, ay, que yo no tengo tiempo. No es la misma emoción. Apatía espiritual se llama. Hace muchos años Rafael de León participó en un drama. Y yo recuerdo que en una parte del drama lo único que se quedó fue que él dijo, me da lo mismo. Eso fue lo único que él dijo y eso se hizo famoso. Eso es un corazón apático. Es un corazón que le da lo mismo. Que escucha la palabra de Dios domingo tras domingo, pero al final le da lo mismo. Que ve que su corazón está en tibieza, que es indiferente a Dios, pero le da lo mismo, no le importa. La apatía espiritual no es ignorancia. La ignorancia dice, yo no sé. La apatía espiritual dice, no me interesa, no me importa mi condición. Jesús está reprendiendo a esta iglesia, no por falta de conocimiento, ellos tenían conocimiento, sino que le está reprendiendo por falta de pasión. Sabían mucho, pero no ardían por Cristo. Una fe indiferente, una fe cómoda, superficial, una fe sin compromiso, una fe mecánica, una fe sin pasión, una fe muerta
espiritualmente. La tibieza espiritual es una condición pecaminosa, pero la tibieza espiritual es una condición peligrosa. Míralo en el versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Son las palabras de Cristo a su iglesia. No es a un no creyente, es a su iglesia. Es una expresión de Cristo diciendo, la forma en que tú vives me está produciendo náusea. Es la palabra de Cristo a un creyente que le está diciendo, tu cristianismo sin fervor, sin celo, sin entrega, sin compromiso, me provoca náusea, me da deseo de vomitar. Es peligroso. Toda una persona puede venir a los grupos pequeños, al culto, ver su condición y seguir actuando sin urgencia, sin deseo de volver a Cristo. Yo conozco tus obras, aparentemente había obras, había movimiento, había una vida religiosa, aparentemente había reuniones, cánticos, estructura, apariencia de normalidad, pero no había fuego, no había vida espiritual en estos creyentes. Es como un tizón. Yo recuerdo que mi abuela siempre tenía como un anafe, y ahí estaban varios trozos de leña que ella lo entraba, y eso estaba siempre encendido. Pero cuando tú tomabas un tizón y lo sacabas, ese tizón como que se iba apagando y se terminaba convirtiendo en un carbón o en ceniza simplemente. Esa es una vida tibia. Todavía conserva la forma, quizás se está humeando un poco, pero se está apagando espiritualmente. El fuego que había en ti ahora es carbón. Lo que antes era fuego ahora simplemente es ceniza. Amas la iglesia, amas la vida de la iglesia, lo que la iglesia promueve, sus canciones, sus predicaciones, sus grupos pequeños, el material, ama la iglesia, pero amas también el mundo, su comodidad, su deleite, los placeres del mundo, también lo amas. Ahora, no quieres asumir el riesgo de comprometerte seriamente con Cristo, de tomar tu cruz cada día, de negarte a ti mismo y seguirle. Pero tampoco quieres asumir el riesgo de dejarlo e irte al mundo. Quieres mantenerte neutral. Puedes venir mecánicamente, rutinariamente a la iglesia, sin ningún tipo de motivación. Como quien va mecánicamente a un gimnasio. De hecho, quizás al gimnasio vas con más pasión, porque vas al gimnasio con la expectativa de perder el peso, de verte mejor. Pero cuando vienes a la iglesia no tienes ninguna expectativa, ni siquiera de que Dios te hable o que Dios transforme, vienes simplemente en piloto automático. Tu corazón en algún momento ha dejado de arder, tu corazón ha dejado de palpitar por Cristo Jesús. Ese es un diagnóstico sobre la tibieza espiritual. Pero yo quisiera presentarte cuáles son los síntomas de un corazón tibio. Mírenlo conmigo en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Un corazón tibio, en primer lugar, es un corazón arrogante. ¿Lo puede ver ahí? Tú dices, yo soy, no tengo necesidad. Ellos se veían a sí mismos y se veían bien. Se sentían satisfechos consigo mismos. Pensaban que no le faltaba nada. Con esas personas que son así de arrogantes, con el ministerio, con sus éxitos, con sus logros, incluso con sus propios hijos o su propia familia, son orgullosos, son arrogantes espiritualmente. Es interesante porque esta iglesia de la Odisea, a diferencia de las otras iglesias, no estaba siendo perseguida. ¿Por qué no estaba siendo perseguida? Porque era una iglesia mundana, el mundo le aplaudía. Los creyentes eran un reflejo del mundo en vez de ser un reflejo de Cristo. Lo mismo que sucedía en la cultura estaba sucediendo en lo interior de esta iglesia. Esta ciudad de la Odisea era extremadamente rica. Era un punto estratégico donde había muchos bancos. Era una especie de Suiza en ese momento. Pero ellos también producían una lana negra y suave, que era utilizada para fabricar vestidos sumamente costosos. Y como si fuera poco, se habían desarrollado mucho en la medicina, especialmente en la oftalmología, pues producían una especie de colirio que tenía propiedades curativas. Y eso le hacía a ellos sentirse arrogantes, orgullosos.
Un corazón tibio no solamente es arrogante, eso le lleva a ser también autosuficiente. Miren lo que ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad. Se sentían independientes, no necesitaban de nadie. En el 60 después de Cristo, esta ciudad fue destruida completamente por un terremoto y se negaron a aceptar la ayuda de Roma. Ellos dijeron, nosotros mismos vamos a reconstruir la ciudad. No necesitaban a Roma, no necesitaban de nadie. El problema es que creían que tampoco necesitaban de Cristo, se olvidaron de Cristo. Versículo 20. Mira esta imagen. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es la imagen de una mesa que está servida. La mesa está preparada, las sillas están colocadas, pero hay una silla vacía en esta mesa. Es la silla de Cristo. La silla donde debe sentarse Cristo está vacía porque Cristo está tocando la puerta afuera de la iglesia. Hay alguien tocando la puerta. Es Cristo. Ellos no podían darse cuenta de la ausencia de Cristo en sus vidas. Su mesa estaba llena de todas las cosas, pero estaba vacía de Cristo Jesús. ¡Qué contradicción! Una iglesia sin Cristo. Creyentes que viven la vida cristiana sin depender de Cristo. Cristianos sin Cristo. Cristo es parte de tu vocabulario, pero no parte de tu vida. Aprendieron a vivir sin Cristo, así también somos nosotros. Cristo, quien debe ocupar el centro de nuestra vida, solamente está afuera, está en la puerta. Deja de ser una necesidad y se convirtió Cristo ahora en un pasatiempo. Cristo dejó de ser lo principal en sus vidas y se convirtió en algo secundario. Cristo ha dejado de ser nuestra vida y se convierte en un complemento de mi vida. Ella está tocando la puerta, yo quiero cenar contigo, yo quiero tener comunión contigo. No, Señor, pero yo estoy demasiado ocupado, demasiado distraído, que no tengo tiempo para tener comunión contigo. Siguen funcionando por fuera, pero la silla de Cristo en sus corazones es una silla vacía. Cristo, no te necesito. No necesito tus recursos porque yo soy rico. No necesito tu dirección porque yo puedo gobernarme a mí mismo. No necesito tu comunión porque yo estoy satisfecho conmigo mismo. Esa es la tragedia de muchos hoy. Aprendieron a vivir sin Cristo. Hay muchos que consultan más la inteligencia artificial para solucionar su problema que lo que consultan la palabra de Cristo. Dependen más de ChatGPT que de Cristo. Que me dicen amén. Eso no significa que Cristo está fuera de una reunión simplemente. Eso significa que Cristo no está gobernando el corazón de esos creyentes. ¿Cómo tú sabes que Cristo no está gobernando tu vida? Fácilmente. Mira las decisiones que tú tomas. Mira tu agenda. Mira la forma en que tú inviertes tus recursos. Mira tu presupuesto. Y ahí tú te darás cuenta quién está gobernando tu vida. Hay un lugar en la mesa de tu corazón para la riqueza, para la comodidad, para la reputación, para el entretenimiento, para tus planes. Pero la silla de Cristo sigue vacía. Hay actividad religiosa, pero no hay comunión verdadera con Cristo. ¿Recuerda la historia del Titanic? Este barco que era una maravilla de la ingeniería, que decían que nadie podía hundir al Titanic. Y sucedió lo impensable. Pero se dice que mientras el Titanic se estaba hundiendo, había personas que no creían que el Titanic se estaba hundiendo. Hubo personas que se quedaron en sus habitaciones, que siguieron comiendo, que siguieron haciendo todo lo que hacían mientras el barco se estaba hundiendo. Se sentían demasiado seguros con el Titanic. Así es nuestra autosuficiencia espiritual. Nos sentimos demasiado seguros que no nos damos cuenta que nuestra vida puede que se esté hundiendo espiritualmente. Es un corazón arrogante, es un corazón autosuficiente. Pero mire qué más, es un corazón que está autoengañado. Versículo 17, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, yo soy rico. Cristo dice que no, que tú no eres rico, que tú eres pobre. Mira el diagnóstico de Cristo: miserable, ciego y desnudo. Lo importante no es lo que tú dices. Lo importante no es lo que las personas a tu alrededor dicen de ti. Lo importante es lo que Cristo dice sobre tu vida. Cristo dice de esta iglesia que ustedes son ciegos. Ellos no pueden ver su propia condición, a pesar de que producían ese colirio especial. No pueden ver su propia condición espiritual. Están ciegos a lo que le está sucediendo. Escuché la historia de un hongo que se llama Cordyceps, que crece en regiones tropicales y que se hizo famoso por una serie de Netflix, este hongo. Es que este hongo tiene la capacidad de infectar lentamente a una hormiga sin matarla. Él la infecta y esa hormiga sigue haciendo todas sus tareas normales. Va a su colmena de hormiga y como ya está infectada, infecta a todas las demás hormigas. Pero hay algo que está sucediendo dentro de ella, es que este hongo ha empezado a controlar su comportamiento. Hace que finalmente la hormiga va mecánicamente, se sube a una mata, muere, y desde dentro de ella surge este hongo. Y así van una por una las demás hormigas. La tibieza espiritual, la apatía espiritual, es contagiosa también. Ahora, lo que más me llama la atención es cómo la hormiga sigue con normalidad, ignorando lo que está pasando quizás dentro de ella. Así funciona la apatía espiritual, es un proceso gradual y silencioso que nos va matando lentamente hasta que es demasiado tarde. Es lento, silencioso, progresivo. Así inicia la tibieza espiritual. Primero inicia con falta de oración, falta de lectura de la palabra de Dios. Luego tolero el pecado. Finalmente puedo perder el gozo de mi salvación. Deja de deleitarte en Cristo y comienza ahora a satisfacerte en cualquier cosa que el mundo te ofrece. Empiezas a congregarte por costumbre. Empiezas a ir a los grupos pequeños para que el líder o el pastor no te llame. Empiezas a ir a la actividad de la iglesia para mantener tu conciencia tranquila, para aparentar espiritualidad, para guardar tu reputación. Pero lentamente sabes que estás muriendo. Menos oración, menos pasión, menos sensibilidad, menos comunión con Dios. ¿Y cómo tú estás, hermano? Bien, yo estoy en victoria. En serio. Aparentemente normal, pero algo está consumiendo por dentro tu pasión y tu amor por Cristo. Dice John MacArthur, muchos pierden el primer amor, no por grandes pecados, sino por pequeñas negligencias repetidas. Pequeños pecados, pequeños descuidos repetidos continuamente. Hasta que finalmente en la silla vacía de tu corazón, ahí terminas sentando a tu ídolo favorito, ahora se sienta en el lugar que le corresponde a Cristo. La NTV dice en el versículo 17, tú dices yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito de nadie, y tú no te das cuenta que eres un infeliz, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Quizás esto revela la condición real de tu corazón. Quizás en algún momento de tu vida cuando te convertiste, no sé en qué momento, pero tú tenías fervor, tú tenías pasión por Dios. Pero quizás hay algo que cambió en tu vida. Todavía asiste a la iglesia, sí. Todavía canta, todavía sirve, pero sabes que tu corazón no arde. Es rutina. La adoración es una mímica. El servicio es mecánico. La oración son palabras repetidas. La palabra de Dios ha quedado relegada a un segundo y tercer plano. Cristo no es una necesidad. Ahora Cristo simplemente es algo que tú haces por deporte, por costumbre. Hay religión sin pasión, hay apariencia sin dependencia de Cristo. Pero qué bueno que este pasaje no se queda aquí, porque hay un remedio para la tibieza, versículo 18. Hay esperanza, hay un por tanto. El Señor no solamente revela la miseria de esta iglesia, el Señor también
le da el antídoto, el remedio para la tibieza espiritual. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Por tanto, yo te aconsejo que vengas a mí, que vengas a Cristo para que compres. ¿Y qué vas a comprar? Compra oro refinado para que seas rico. No el oro terrenal, compra oro celestial para que seas verdaderamente rico. Oro refinado. ¿Recuerda lo que dice 1 de Pedro 1:7? La fe es mucho más preciosa que el oro, la cual es probada con fuego. El verdadero oro no se ve en la comodidad, el verdadero oro se ve en el fuego. Es una fe que está siendo probada por Dios con fuego, pero que será hallada en alabanza y gloria cuando Cristo sea manifestado. Pero mire que sigue diciendo: ven a mí, acércate a mí, para que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ellos confeccionaban esta lana negra, una lana hermosa. Esa lana podía cubrirle su cuerpo, pero no podía cubrirle su alma. Así que Jesús le está diciendo: yo no te estoy ofreciendo esa lana negra, yo te estoy ofreciendo vestiduras blancas para vestirte. Y esta vestidura blanca apunta a la justicia de Cristo imputada en el creyente. No venga delante de mí con tu lana negra, no venga delante de mí con tus logros. Ven delante de mí con la justicia de Cristo. Y yo cubriré la vergüenza de tu desnudez. Y sigue diciendo: unge tus ojos con colirio para que vean. Ellos no podían ver y Cristo le está ofreciendo y le está diciendo: ven a mí para que tú puedas ver. El Dios de este siglo, dice la palabra, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Cristo. Y Cristo está diciendo: ven a mí para que puedas ver. Versículo 19. No solamente acércate, sino también arrepiéntete y sé celoso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La disciplina no es una muestra de castigo, es una muestra de amor del Señor a su iglesia. La corrección del Señor no es una muestra de abandono, es una muestra de amor. Dice Hebreos 12:6, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es una de las formas en que el Señor quizás a través de esa disciplina, a través de ese castigo, a través de esa prueba, te está despertando. Te está moviendo de tu forma, de tu manera de confort, de tu centro de confort, de aquello que te da esa falsa seguridad, te está moviendo hacia Él. Y mire cuál es la solución. Arrepiéntete. A veces pensamos que el arrepentimiento es solamente cuando nos convertimos. Arrepiéntete. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar de dirección. Es que tú vas en una dirección equivocada. Tú giras y cambia, te vuelves hacia Dios. El arrepentimiento no se mide por la cantidad de lágrimas que tú botas cuando tú pecas. El arrepentimiento se mide con lo que tú haces luego que tú terminas de llorar, cuando tú te levantas. Y lo que haces es cambiar de rumbo, cambiar de dirección. Sé celoso, es un imperativo. Es algo intencional, sé celoso. Es que tú tienes que tomar resoluciones serias en tu vida. Es que te tienes que comprometer más con Cristo y con la causa de Cristo. Es que debes dejar de jugar a ser cristiano, dejar de jugar al pecado. Es dejar de vivir esa fe floja, cómoda, sin compromiso. Es dejar de poner excusa. El cristiano tibio siempre pone excusa. El discípulo siempre toma decisiones, determinaciones. Un corazón celoso por Dios no juega con el pecado que le está matando espiritualmente. Se aleja completamente de ese pecado. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:16. Te recuerdo, dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Romanos 12:11, lo leímos ahorita, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Esa es una vida
que no es tibia, es una vida que está siendo llenada por el Espíritu Santo. Así que tú puedes orar en esta hora y decir: Señor, avívame, despiértame, lléname de tu Espíritu, sácame de la tibieza espiritual. Hay algo más. Versículo 20. Escucha su voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ese cenar es sinónimo de comunión. Cristo está diciendo: no deje la silla vacía. Yo quiero entrar. Yo quiero cenar contigo. Yo quiero tener comunión. Ese es el antídoto para una vida tibia. Es una relación personal con Cristo. Es tener comunión con Cristo. Y Jesús está diciendo: si tú oyes mi voz, no es cualquiera que está diciendo esto, es el amén. Es el testigo fiel y verdadero, es el principio de la creación de Dios. Es Dios mismo que está diciendo: si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré a ti y cenaré contigo. Escucha a Jesús tocando la puerta. Hay alguien aquí, pero estamos tan ocupados, tan distraídos, tan entretenidos que no podemos escuchar la voz de Cristo. El problema no es que Cristo ha dejado de hablar. El problema es que nuestro corazón está tan lleno de ruido que no puede escuchar su voz. Hay tantas voces al mismo tiempo que no podemos escuchar la voz de Cristo, invitándonos a tener una relación, a tener comunión con Él. Cristo hablándote, Cristo tocando la puerta, Cristo llamando a tu corazón, llamando, advirtiéndote, ofreciéndote una oportunidad para que en esta hora tú te puedas arrepentir de tu pecado. Ojalá en esta hora no endurezca tu corazón. Ojalá no sea demasiado tarde. Si tú no eres creyente en esta hora, tú puedes abrir tu corazón a Cristo y recibirle como tu Señor y tu Salvador. Pero este texto es escrito para una iglesia. Y si tú has estado viviendo tu vida con Cristo afuera, con la silla de Cristo vacía, también es una invitación para que tú abras tu corazón y tú dejes que Él sea quien gobierne por completo tu corazón. Mire lo que dice el versículo 21. Si tú haces esto, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La Odisea estaba detrás de un oro terrenal, de un reino terrenal. Y Cristo le está ofreciendo un reino que es eterno. Está ofreciéndole oro celestial. Ellos habían dejado la silla de Cristo vacía. Y Cristo le está ofreciendo un lugar, una silla ocupada en su trono. Así de grande es la gracia de Dios. ¿Cuál es el tesoro de tu vida? ¿Cuál es el tesoro que tú estás buscando? Yo recientemente vi una serie de un pirata que en el año 1892 dejó 150 latas llenas de oro en una isla en Alaska. Se creía que eso era un simple mito, pero durante la Segunda Guerra Mundial esta isla fue utilizada como una base militar de los Estados Unidos. Y se dice que mientras ellos estaban construyendo esta base, encontraron 2 latas llenas de oro. Eran 150, encontraron 2, faltan 148. Pero hay un solo problema, y es que esta isla, como era una base militar, está completamente llena de bombas. Así que la serie consiste en un equipo de 4 personas, un científico, una persona que maneja mucho la tecnología, que van a tratar de encontrar este tesoro. Y durante toda la serie ellos llevan radares y escuchan el sonido del radar y van al lugar y creen que hay oro ahí. ¿Y sabe qué encuentran? Una bomba. Así que tienen que ir, detonar la bomba. Y luego vuelven otra vez y parece que hay oro en otro lugar. Y lo que encuentran es basura. Encuentran quizá una lata vacía, un artefacto metálico que detectó el sensor del radar. Así muchas veces somos. El sensor de nuestro corazón está detectando oro en este mundo, pero al final lo que vas a encontrar es muerte y basura. Porque el único tesoro por el que vale la pena que tú inviertas toda tu vida es Cristo Jesús.
Él es el único y verdadero tesoro. Pero mientras tú sigas buscando, como la Odisea, tesoro en ese mundo, lo que vas a encontrar es peligro, vacío, pecado, basura y muerte. Eso fue lo que pasó con la Odisea. Creían que lo tenían todo, que eran autosuficientes y se olvidaron del verdadero tesoro que es Cristo Jesús. Y yo te pregunto, ¿vas a seguir buscando el oro del mundo? ¿O vas a entender que Cristo es tu principal tesoro? ¿Está Cristo dentro de tu corazón? ¿O está Cristo afuera, tocando la puerta? ¿Arde tu corazón por Cristo? ¿O realmente, como decíamos, te da lo mismo? ¿Estás buscando el falso oro del mundo? ¿O has encontrado tu riqueza? Como Cristo dice, ven a mí para que seas verdaderamente rico. La tibieza es una condición pecaminosa. La tibieza espiritual es una condición de apatía. La tibieza espiritual es una condición peligrosa. Los síntomas de la tibieza espiritual es un corazón arrogante, autosuficiente y autoengañado, que deja a Cristo fuera de su vida. Pero el remedio de la tibieza es acercarte a Cristo, arrepentirte de tu pecado, volver de nuevo a ser celoso, abrir tu corazón y rendir tu corazón delante de Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Señor, reflexionamos en esta hora sobre la condición real de nuestro corazón. Y reconocemos, Señor, que muchas veces nuestro corazón está lleno de arrogancia, está lleno de autosuficiencia. Muchas veces estamos engañados creyendo que podemos vivir una vida cristiana sin ti, Señor. Pero en esta hora, al escuchar tu voz a través de tu palabra, queremos abrir nuestro corazón. Queremos rendirnos, Señor, por completo delante de ti, que tú seas quien gobierne por completo nuestras vidas. Avívanos, Señor. Despiértanos. Pon más fervor, pon más pasión por ti. Líbranos, Señor, de toda apatía, de toda indiferencia, de toda tibieza espiritual. Lo rogamos por Cristo. Amén. Señor le bendiga.